Mi nombre es Angelo Sales y esta es la materia Seminario de Trabajo de Grado, la cual se ve por Saya, el tutor del profesor Douglas Barraez. Aquí voy a hacer un video donde se van a explicar las normas para hacer el trabajo de grado, donde nos vamos a enfocar en lo más importante, lo que se refiere al lenguaje, a las referencias, a los tipos de letras que se tienen que usar, a la paginación, a los márgenes, a cómo se debe redactar cuando son contenidos en serie, figuras, cuadros, todo eso para que poder hacer un excelente trabajo de grado y no nos lo estén devolviendo, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Empezamos con los aspectos formales, ¿verdad? Ahí encontramos, por ejemplo, el lenguaje, que nos dicen que tenemos que ser precisos, que tenemos que ser claros cuando nos expresamos, que si se va a referir a ti mismo, referirte como el autor, la autora, intentar no usar los pronombres, como yo, tú, y referirnos a nosotros, en mi caso a mí como el autor, Angelo Sales, y el autor piensa esto, el autor cree esto, ¿verdad? También nos dicen cómo tienen que ser, en qué momento hay que usar qué tipo de letra, cuándo tienen que ser mayúsculas, esos son las normas gramaticales, vendría siendo eso, que nos dicen que deberíamos tener cierto espacio, ¿verdad? Entre cada línea, que sería de 1,5 entre ellas. ¿Qué más podemos encontrar en estas normas? Podemos encontrar el tipo de letra Roman, tamaño 12, y para los títulos de tamaño 14, ¿verdad? Entre los aspectos mecanográficos vamos a usar la plataforma conocida, la plataforma Saya. Entre los márgenes, nos dicen los márgenes que tenemos que seguir, por ejemplo, 3 centímetros de edad y 4 centímetros en el inferior izquierdo. Nos dan esos tics para poder hacer nuestro trabajo de grado. También nos encontramos entre los interlineados, ¿verdad? ¿Qué son los interlineados? Son como los espacios que tenemos que dejar entre subtítulos, títulos, citas textuales que nos dicen que tienen que ser a cierta distancia, a ciertos centímetros o a ciertos clics, pues, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, de 1,5 centímetros cuando es en el índice general, y esa serie de aspectos por aquí. Creo que aquí también nos hablan de la sangría que debemos usar, que tiene que ser 5 caracteres o igual espacio de un centímetro. Todos estos aspectos no es para que podamos hacer nuestro trabajo de grado, ¿verdad? Y aquí en las mismas normas tenemos un cuadro, un ejemplo que voy a mostrar a continuación. Aquí se puede observar un ejemplo. En las mismas normas están de todos esos aspectos que hemos dicho: los márgenes, a qué distancia, el título, los subtítulos, la sangría, apreciar todo, como dice la sangría, 5 caracteres o 1 centímetro, las distancias que tienen que existir entre ellos. Aquí se ve un ejemplo claro de cómo tiene que ser. Otro de los aspectos es cuando vamos a señalar contenidos en serie, ¿verdad? Cuando van seguidos, eso va a depender de los niveles. Pueden ser
letras minúsculas seguidas de paréntesis donde vamos representando. Pueden ser también números. Va a depender de los niveles interlineados de lo que estemos en ese momento transcribiendo, o también de lo que estemos, como decirlo, enumerando, por decirlo así. Aquí también se ve un ejemplo claro de cómo puede ser eso. Aquí se ve un ejemplo claro de cómo son los niveles. Aquí se están enumerando por números, luego aquí se enfocan las letras. Va a depender de los niveles. Y aquí más abajo se ve donde tenemos que irnos a Word. Bueno, el Word mío es un poco diferente, más actualizado, pero debe ser lo mismo. Y donde tenemos que ir para buscar la lista de multinivel. Nos dicen los claros ejemplos que hay, hasta que le debemos definir una nueva lista de multinivel. Eso va a depender de nosotros mismos cuando lleguemos a ese punto. En las imágenes para configurar los niveles, cómo tiene que ser, a qué centímetro, la sangría, todo eso se ve reflejado aquí. Son ejemplos que nos aparecen ahí mismo en nuestras normas. Ahora voy a hablar de la ubicación de los títulos y subtítulos. Los títulos tienen que ir en mayúsculas, centrados, en negrilla, y pueden haber hasta 4 subtítulos. Eso va a depender del orden que tengan, que si primer orden, segundo orden. Los títulos pueden ir acompañados de números, como por ejemplo capítulo 1, capítulo 2, todos esos son títulos. Y cada vez que por ejemplo se inicia un título, tiene que ser empezando una hoja. No puede ser que se terminó una hoja, me quedé espacio y colocaría capítulo 2. No, el capítulo 2 como título debería de ir en otra hoja aparte, comenzando eso, como lo dice el título. Y los pueden haber hasta 4 subtítulos. Aquí tenemos un ejemplo de eso, donde se ve mejor reflejado. Aquí se ve el título, como lo dije, capítulo 1, primer orden, negrita. Aquí se ve el primer subtítulo, otro subtítulo que se puede ver. Aquí hay otros subtítulos de tercer orden, como son los objetivos específicos, generales, todo eso. Que como se dijo, pueden tener hasta 4 subtítulos. De la paginación, ¿verdad? La paginación en las páginas preliminares va escrito en números romanos, en minúsculas. Luego las hojas de texto ya escritas con su número 1, 2, 3, hasta los números. Hay hojas, por ejemplo, donde no, como bibliografía, conclusión, que no llevan número en su paginación, ¿verdad? Estos números que van en el texto van en el margen derecho, en el margen superior derecho. Otro punto que es muy importante son como de las referencias, no las referencias, sino las formas de citar algo. Que si tú vas a empezar citando el autor, seguido de lo que vas a citar, con su fecha, tiene que ser ese modelo desde el principio hasta el final. No puedes cambiar tu forma de realizar las citas. No puedes cambiar a mitad del trabajo o al final. Tiene que ser el mismo modelo, y saber que tiene que ser algo referente con lo que tú estás trabajando, que tenga algo que ver. También podemos tener en cuenta las siglas y las cifras. Por ejemplo, colocaría cuadro, por ejemplo, número 1, colocarías primero el 1 entre paréntesis, el número 1, y luego la palabra 1 como tal. Y aquí se ven ejemplos también de
de eso, de cómo se escriben las siglas, los números. En este cuadro se ve ejemplos para hacer abreviaturas para citas y notas, por ejemplo anónimo, ANON, anon. Aquí este cuadro sirve para eso, ejemplos de cómo se deben hacer ejemplos, EJ. Estos son ejemplos para hacer abreviaturas que se pueden utilizar. Otro punto importante son los cuadros y figuras. Estos tienen que ir anunciados como anteriormente, no importa si son mapas, tienen que anunciar en el texto antes de aparecer, por ejemplo, cuadro 1, figura 1, figura tal, y así, aquí muchos ejemplos de esos cuadros y de esas figuras, cómo deben de ser representados. Aquí ejemplos de cuadros, de las figuras, cómo tienen que ir. Aquí se ve, como dije, figura 1, dice lo que di, representación de la distribución de la opinión de las encuestas, ¿verdad? Aquí se ve una serie de ejemplos. Bueno, esa figura y cuadro es algo muy importante porque ahí es donde se va a ver reflejado, son los ítems donde va a ir reflejado como las encuestas, ¿no? Dependiendo del trabajo que hagamos, es donde va a reflejar los resultados, de la palabra, de nuestro trabajo de investigación. Las referencias van a variar, van a ver, porque pueden ser referencias tanto bibliográficas, electrónicas, referencias que vengan de un periódico, de un libro, que sean de otros idiomas, y eso van a variar dependiendo. Puede que en el principio tú vas a tener referencia de tal persona, Belestrín, por decir un ejemplo, Belestrín el nombre, luego el libro como tal, el año, la página, eso va a variar dependiendo. Ahí hay muchos ejemplos que vi, no los voy a especificar porque son demasiados, y nos dicen cómo debe de ir, a qué centímetros, si son dos autores, que uno seguido del otro, y así. Y eso es como lo más importante, lo más resaltante que viene en las normas para realizar el trabajo de grado. Y bueno, eso fue todo, espero le haya gustado.